La herencia que cambió todo. La mañana que descubrí que mi esposo planeaba regalarle un Lamborghini a su amante con mi herencia, fue la misma mañana en que decidí dejarlo en la ruina absoluta. Pero dejadme contaros desde el principio, porque esta historia merece ser contada con todos los detalles que aún me hacen temblar de rabia y satisfacción. Me llamo Gabriela Márquez, tengo 46 años, y hasta hace 3 semanas creía tener un matrimonio sólido de 22 años con Rodrigo Santana. Vivíamos en el barrio de Salamanca, en Madrid, en un piso elegante pero no ostentoso. Rodrigo es abogado corporativo, socio junior en un bufete prestigioso. Yo dirigía una pequeña consultoría de recursos humanos. Nada espectacular, pero me daba independencia. Nuestra vida era cómoda, predecible. O eso pensaba yo. Todo comenzó el martes 12 de septiembre, cuando recibí la llamada que cambiaría mi existencia para siempre. Era el abogado de mi tía Magdalena Cortés Márquez, informándome que había fallecido en su villa de Marbella a los 83 años. Tía Magdalena era la hermana mayor de mi madre, una mujer extraordinaria que había construido un imperio textil desde cero en los años 60. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Siempre decía que yo era lo más cercano a una hija que había tenido. Pasé todos los veranos de mi infancia en su fábrica de Sabadell, aprendiendo sobre tejidos, negocios y la importancia de la independencia femenina. El funeral fue íntimo. Apenas 20 personas en el tanatorio de San Isidro. Rodrigo me acompañó, por supuesto, con su traje gris impecable y su expresión de circunstancia. Recuerdo que estuvo revisando su móvil durante toda la ceremonia, algo que me molestó, pero no dije nada. Pensé que eran asuntos del trabajo. Qué ingenua fui. Después del entierro, el notario, don Esteban Villarreal, nos citó en su despacho de la calle Serrano para la lectura del testamento. Era un hombre de unos 70 años, con gafas de montura dorada y una voz pausada que inspiraba confianza. Entramos a su oficina revestida de caoba oscura y libros jurídicos. Rodrigo se sentó a mi lado, tomó mi mano con esa sonrisa comprensiva que tan bien dominaba. El notario abrió una carpeta de cuero marrón y comenzó a leer. Las primeras disposiciones eran esperadas: donaciones a instituciones benéficas, legados menores a empleados fieles. Luego llegó el momento que paralizó el tiempo. A mi sobrina Gabriela Márquez Cortés, por ser la hija que nunca tuve y la única persona en quien confío plenamente, le lego la totalidad de mis bienes, propiedades y activos financieros, valorados en aproximadamente 500 millones de euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 500 millones de euros. 500 millones. Miré a Rodrigo. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto. No era amor. Era codicia pura y dura. Enhorabuena, cariño, susurró apretando mi mano con fuerza. Demasiada fuerza. Esto cambia todo para nosotros. Nosotros. Esa palabra debería haberme hecho feliz. En cambio, me provocó un escalofrío. Don Esteban continuó explicando los detalles técnicos. La herencia incluía 3 fábricas textiles, 2 propiedades inmobiliarias de lujo, acciones en diversas empresas y, sobre todo, cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo con la mayor parte del capital líquido. Debo destacar un punto crucial, dijo el notario mirándome directamente por encima de sus gafas. Su tía fue muy específica en sus instrucciones. Esta herencia es de carácter estrictamente personal, bajo el régimen de bienes privativos, no forma parte de los bienes gananciales del matrimonio. Vi cómo el rostro de Rodrigo se tensaba. Solo un segundo. Luego recuperó su máscara de abogado profesional. ¿Está completamente seguro de eso, don Esteban?, preguntó con tono calmado pero firme. Según el Código Civil Español, artículo 1351, las herencias recibidas durante el matrimonio pueden considerarse... Pueden, interrumpió el notario con sequedad. Pero en este caso, la señora Cortés Márquez dejó instrucciones explícitas y documentación legal irrefutable, estableciendo el carácter privativo de todos los bienes. Además, existe un protocolo notarial previo, firmado hace 15 años, donde la testadora manifestó su voluntad inequívoca de que estos bienes permanecieran exclusivamente en manos de su sobrina. Rodrigo sonrió, pero sus ojos no sonreían. Salimos del despacho del notario en silencio. En el coche, Rodrigo conducía con las manos tensas sobre el volante. Yo miraba por la ventana, procesando todavía la magnitud de lo que acababa de suceder. Es increíble, Gaby, dijo finalmente cuando llegamos a casa. 500 millones. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que mi tía trabajó toda su vida y confió en mí, respondí con voz neutra.
Significa que ya no tendrás que trabajar nunca más, que podemos viajar, comprar esa casa en la sierra que siempre quisiste, invertir en mi bufete. Se detuvo al ver mi expresión. Nuestro futuro, quiero decir. Todo lo que siempre soñamos. Esa noche, Rodrigo estuvo especialmente cariñoso. Me preparó la cena, abrió una botella de vino carísima que teníamos guardada para ocasiones especiales, me habló de planes y proyectos. Debería haberme sentido amada. En cambio, me sentí como un cajero automático con patas. Los siguientes días fueron extraños. Rodrigo estaba constantemente al teléfono, hablando en voz baja, cerrando conversaciones cuando yo entraba a la habitación. Decía que eran casos importantes del bufete, pero algo en mi interior comenzó a despertar. Una intuición incómoda que había ignorado durante meses, quizás años. El viernes por la noche, Rodrigo dijo que tenía una cena con clientes y llegaría tarde. Lo besé en la mejilla, le deseé buena suerte y esperé a que se fuera. Entonces hice algo que nunca había hecho en 22 años de matrimonio. Algo que me avergüenza y me enorgullece al mismo tiempo. Revisé su ordenador portátil. Conocía su contraseña porque era la fecha de nuestra boda, algo que ahora me parece de una ironía atroz. Abrí su correo electrónico con las manos temblando sin saber realmente qué buscaba. No tardé mucho en encontrarlo. Había una carpeta llamada V que contenía cientos de correos. Los abrí con el corazón acelerado y cada palabra que leí era una puñalada en el pecho. Valeria. Se llamaba Valeria Ochoa. 34 años, diseñadora de interiores. Y llevaban 3 años de relación. 3 años. 1095 días de mentiras, de reuniones tardías, de viajes de trabajo, de besos en mi mejilla antes de salir corriendo hacia los brazos de otra mujer. Leí los correos con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Había fotos, había mensajes obscenos, había promesas de un futuro juntos, había planes detallados de cómo Rodrigo conseguiría su parte de mi herencia para comenzar una nueva vida con ella. Pero el mensaje que me destruyó y me salvó al mismo tiempo fue uno enviado apenas 2 días después de la lectura del testamento. Mi amor, escribía Rodrigo, sé que estos días han sido difíciles manteniendo las apariencias, pero pronto todo habrá terminado. Con el dinero de Gabriela, finalmente podremos estar juntos abiertamente. Ya hablé con 3 abogados especializados en derecho matrimonial. Aunque el viejo notario intentó presentarlo como herencia privativa, hay formas de impugnarlo. Pero necesito tiempo y estrategia. Mientras tanto, sigamos con el plan. Cuando el dinero esté disponible, lo primero será ese Lamborghini Huracán blanco que tanto te gusta. Lo compraremos en tu nombre. Será mi regalo por estos 3 años de espera. Después iniciaré el proceso de divorcio, y nos iremos a vivir a la villa de Ibiza que ya tengo ubicada. Gabriela se quedará con migajas después de que mis abogados terminen con ella. Te amo, mi reina. Solo un poco más de paciencia. Me quedé sentada frente al ordenador durante horas, leyendo ese mensaje una y otra vez. No lloré. Eso fue lo más extraño. No derramé ni una sola lágrima. En cambio, sentí algo que nunca había experimentado antes. Una claridad absoluta. Una determinación fría como el acero. Rodrigo quería quitarme mi herencia. Rodrigo planeaba dejarme en la ruina mientras él disfrutaba de una vida de lujo con su amante de 34 años. Rodrigo creía que yo era una tonta que no se daría cuenta. Cerré el ordenador con cuidado. Lo dejé exactamente como lo había encontrado. Me serví una copa de vino. Me senté en el sofá de nuestro salón y comencé a planear. Si Rodrigo quería jugar, íbamos a jugar. Pero con mis reglas. Y él no tenía ni la menor idea de con quién se había metido. El despertar de la leona. Esa noche no pegué ojo. Me quedé despierta en el sofá, con el portátil cerrado sobre la mesa de cristal, esperando a que Rodrigo regresara de su cena de negocios. Llegó pasadas las 2 de la madrugada, oliendo a perfume caro y mentiras baratas. Perdona, cariño, la cena se alargó más de lo esperado, dijo besándome la frente. ¿Por qué no estás en la cama? No podía dormir, respondí con una sonrisa que me sorprendió por lo natural que salió. Estaba pensando en todo lo de la herencia. Es abrumador. Lo sé, mi amor. Pero no te preocupes, yo me encargaré de todo. Para eso soy abogado, ¿no? Me acarició el cabello con esa ternura falsa que ahora podía ver con total claridad. Mañana mismo empezaré a revisar todos los documentos. Hay que asegurarse de que todo esté en orden. Traducción. Mañana empezaré a buscar la forma de robarte hasta el último céntimo. Me fui a la cama fingiendo normalidad, pero mi cerebro funcionaba a 1000 revoluciones por minuto.
No podía simplemente confrontarlo. Si lo hacía, él usaría toda su astucia legal para cubrirse. Necesitaba un plan. Necesitaba protección. Y sobre todo, necesitaba información. Al día siguiente, sábado, Rodrigo salió temprano diciendo que tenía que revisar unos expedientes en el bufete. Apenas cerró la puerta, tomé mi bolso y salí directo a la cafetería de la calle Goya, donde había quedado con mi mejor amiga, Carmen Ruiz. Carmen y yo nos conocimos hace 25 años en la Universidad Complutense. Ella se especializó en Derecho Mercantil y ahora era socia senior en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid, precisamente el competidor directo del bufete de Rodrigo. Si alguien podía ayudarme, era ella. Llegué antes y me senté en una mesa del fondo. Pedí un café solo, aunque sabía que no lo tocaría. Tenía el estómago cerrado desde que leí aquellos malditos correos. Carmen apareció 10 minutos después. Impecable como siempre con su traje sastre azul marino y su maletín de cuero italiano. Me abrazó fuerte y percibió de inmediato que algo andaba mal. «Gaby, estás pálida. ¿Qué ha pasado?» Le conté todo. Absolutamente todo. La herencia, el comportamiento extraño de Rodrigo, los correos, la amante, los planes de quedarse con el dinero. Carmen escuchó en silencio, su expresión profesional ocultando la furia que yo sabía que sentía por dentro. Cuando terminé, ella tomó su café con leche y lo bebió despacio, procesando la información como la abogada brillante que era. «Bien», dijo finalmente con voz firme. «Lo primero es lo primero. Esa herencia es tuya y solo tuya. El notario tenía razón. Es patrimonio privativo. Rodrigo puede intentar impugnarlo, pero con la documentación que describes, no tiene ninguna posibilidad real. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, conociendo a Rodrigo y su ego desmedido, intentará algo. Podría falsificar documentos, presionarte psicológicamente, incluso intentar hacerte firmar alguna cesión de derechos bajo engaño. Carmen se inclinó hacia mí. Necesitas proteger ese dinero inmediatamente. ¿Cuándo tienes acceso a las cuentas? Don Esteban dijo que el proceso de transferencia tomaría entre 2 y 3 semanas. Dijo que me llamaría cuando todo estuviera listo. Perfecto. Eso te da tiempo. Carmen sacó su agenda y comenzó a escribir. Escúchame bien, Gabriela. Vas a hacer exactamente lo que te diga. Primero, necesitas un abogado especializado en derecho sucesorio. Alguien que no tenga ninguna conexión con Rodrigo. Conozco a la persona perfecta. Marta Solís Herrera. Es una leona en los tribunales y odia a los abogados corruptos como Rodrigo. Pero si contrato a un abogado, Rodrigo se dará cuenta de que sospecho algo. No si lo haces discretamente. Marta tiene oficina en Barcelona. Nadie en Madrid tiene por qué enterarse. Le dirás que necesitas asesoría sobre gestión patrimonial, lo cual es completamente legítimo considerando la magnitud de la herencia. Carmen hizo una pausa. Y hay algo más que necesitas hacer, aunque no te va a gustar. ¿Qué? Contratar a un investigador privado. Necesitas documentación sólida de la infidelidad de Rodrigo. Fotos, videos, pruebas irrefutables. Si esto llega a los tribunales, y llegará, necesitas todas las cartas a tu favor. La idea me revolvió el estómago, pero sabía que tenía razón. De acuerdo. ¿Conoces a alguien? El mejor de España, Javier Montero. Es discreto, eficiente y legal. No hace nada que pueda invalidarse en un juicio. Me entregó una tarjeta. Llámalo hoy mismo, cuéntale todo. Él sabrá qué hacer. Salí de esa cafetería con una sensación completamente diferente. Ya no era la esposa traicionada y paralizada por el dolor. Era una mujer con un plan. Esa misma tarde, desde mi coche estacionado en un centro comercial lejos de casa, llamé a Javier Montero. Tenía una voz grave y profesional. Le expliqué la situación en términos generales y quedamos en vernos el lunes siguiente en su oficina de la calle Alcalá. El domingo fue surrealista. Rodrigo y yo desayunamos juntos como si nada. Él hojeaba el periódico deportivo. Yo fingía leer una revista de decoración. Parecíamos una pareja normal de clase media alta madrileña, sin secretos ni traiciones. ¡Qué farsa más patética! Por la tarde, Rodrigo recibió una llamada y se encerró en su despacho. Yo aproveché para revisar su móvil que había dejado cargando en la cocina. No tenía contraseña, otro signo de su arrogancia. Encontré mensajes con Valeria. «Amor, ¿cuándo nos vemos?» «Te extraño», escribía ella. «Pronto, preciosa».
Tengo que mantener las apariencias unos días más. Cuando el dinero esté disponible, nos escapamos un fin de semana a Barcelona. Te llevaré al concesionario y elegirás tu Lamborghini, el blanco perlado que querías. ¿De verdad? ¿No es demasiado caro? Mi amor, cuando tengamos acceso a 500 millones, un Lamborghini es calderilla. Además, te lo mereces por esperarme todos estos años. Gabriela nunca sabrá que la golpeó. Tomé capturas de pantalla de todo y me las envié a mi propio correo desde una cuenta nueva que había creado específicamente para esto. Borré el rastro de mi correo de su lista de mensajes recientes. Volví a dejar el móvil exactamente donde estaba. El lunes llegó como una bendición. Rodrigo se fue al bufete temprano. Yo llamé a mi oficina diciendo que necesitaba unos días por el duelo de mi tía. Nadie hizo preguntas. A las 11 de la mañana estaba sentada en la elegante oficina de Javier Montero, un hombre de unos 50 años, cabello canoso y ojos que parecían ver a través de las personas. Señora Santana, comenzó tras escuchar mi historia. Lamento mucho lo que está pasando. Lamentablemente, casos como el suyo son más comunes de lo que imagina. Hombres que ven una oportunidad económica y olvidan 20 o 30 años de matrimonio. Necesito pruebas, dije con voz firme. Pruebas que sean válidas legalmente. Las tendrá. Voy a asignar a mi mejor equipo para seguir a su esposo y a la señorita Ochoa. En una semana, máximo 2, tendrá fotografías, videos, registros de entradas a hoteles, todo lo necesario. Hizo una pausa. Pero debo preguntarle algo importante. ¿Qué es exactamente lo que quiere conseguir con esto? ¿Divorcio? ¿Compensación económica? ¿Venganza? Me quedé en silencio unos segundos, pensando realmente en la respuesta. Quiero justicia, dije finalmente. Quiero que pague por creer que soy una idiota. Quiero que su amante sepa que el Lamborghini que le prometió nunca llegará. Quiero que todos los abogados con los que planeaba robarme sepan que fracasó estrepitosamente. Lo miré directo a los ojos. Quiero que Rodrigo Santana aprenda que subestimar a Gabriela Márquez fue el peor error de su miserable vida. Javier Montero sonrió por primera vez. Entonces trabajaremos muy bien juntas, señora Santana. Muy bien. Esa misma tarde tenía cita con Marta Solís en Barcelona. Tomé el AVE de las 3 y a las 6 estaba en su despacho de Paseo de Gracia, un edificio modernista impresionante. Marta era todo lo que Carmen había prometido. Inteligente, directa y feroz. Tenía unos 40 años, el cabello corto negro y una presencia que imponía respeto. Revisó todos los documentos que había traído: el testamento, las instrucciones del notario, las comunicaciones con don Esteban, incluso las capturas de pantalla de los correos de Rodrigo. Su tía era una mujer muy inteligente, dijo Marta tras media hora de análisis. Preparó esto a prueba de bombas. Su esposo no tiene absolutamente ninguna posibilidad de tocar este dinero. 0. Puede intentarlo. Perderá tiempo y dinero de abogados, pero perderá. ¿Y si intenta falsificar algo o manipular al notario? Don Esteban Villarreal es uno de los notarios más respetados de España. Tiene 40 años de carrera impecable. Su esposo no podrá con él. Marta se recostó en su silla. Pero hay algo más inteligente que podemos hacer. ¿Qué? Adelantarnos. En cuanto tenga acceso a las cuentas, vamos a mover ese dinero a jurisdicciones completamente blindadas. Suiza, Luxemburgo, incluso Singapur. Crear estructuras corporativas que hagan imposible cualquier reclamación. Y lo vamos a hacer tan rápido que cuando su esposo intente hacer su jugada, se encontrará con cuentas vacías. Sentí un escalofrío de emoción pura. ¿Cuánto tiempo necesita? Desde el momento en que tengamos acceso al dinero, 48 horas, 72 como máximo. Tengo contactos en los mejores bancos privados de Europa. Moveremos los 500 millones en transferencias coordinadas que serán completamente legales e imposibles de rastrear sin las autorizaciones correctas, autorizaciones que solo usted tendrá. ¿Y después? Después, señora Santana, su esposo se encontrará con la sorpresa de su vida. ¿Y si quiere mi consejo? Marta sonrió con una mezcla de profesionalidad y satisfacción. Espere a que él haga su movimiento. Deje que vaya al banco, que intente sacar dinero, que le prometa el mundo a su amante. Y cuando esté en lo más alto de su arrogancia, cuando crea que ha ganado, ahí es cuando cae el martillo. Regresé a Madrid esa noche con algo que no había sentido en días: esperanza. Y algo más peligroso: el dulce sabor de la venganza anticipada. Rodrigo estaba viendo un partido de fútbol cuando llegué. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?
Preguntó sin apartar los ojos de la televisión. Tranquilo. Fui al centro comercial, caminé un poco, intenté despejarme. Bien, bien. Necesitas distraerte con todo lo del funeral y eso. Sí, tienes razón. Me senté a su lado. Oye, Rodrigo, don Esteban me llamó esta tarde. Dijo que el proceso de transferencia va más rápido de lo esperado. Posiblemente en una semana ya tenga acceso a las cuentas. Vi cómo sus ojos se iluminaban, como un niño frente a una juguetería carísima. Eso es fantástico, amor. ¿Ves? Todo se está arreglando. Pronto podremos empezar a hacer planes. Me tomó la mano. Nuestros planes. Sonreí. Asentí. Actué como la esposa confiada que él creía que era, pero por dentro la leona había despertado, y estaba hambrienta. La telaraña se teje. Los siguientes días fueron una masterclass en actuación. Cada mañana desayunaba con Rodrigo fingiendo ser la esposa devota y un poco perdida ante la magnitud de mi nueva fortuna. Él interpretaba al marido protector y preocupado, ofreciéndose constantemente a ayudarme con los temas legales y financieros. Qué cómico resultaba verlo actuar, sabiendo que tras cada palabra solícita se escondía un plan para dejarme en la miseria. El miércoles por la tarde, mientras Rodrigo estaba en su bufete, recibí la primera entrega de Javier Montero. Había quedado con él en un hotel discreto cerca de Atocha. Me entregó un sobre manila grueso con expresión seria. Señora Santana, estas fotografías son explícitas. Quiero que esté preparada. Abrí el sobre con manos que ya no temblaban. Dentro había al menos 50 fotografías en alta resolución. Rodrigo y Valeria entrando juntos al Hotel Wellington. Rodrigo y Valeria besándose en el portal de un edificio en Chamberí. Rodrigo acariciando el rostro de esa mujer en una terraza de Malasaña. Y algunas que mostraban más de lo que necesitaba ver. El apartamento de ella está en la calle Fuencarral, explicó Javier. Un segundo piso que, curiosamente, está alquilado a nombre de una empresa fantasma. Investigué un poco más y descubrí que esa empresa fue creada por su esposo hace 2 años. Básicamente, él ha estado pagando el apartamento donde se encuentra con su amante usando fondos que probablemente desviaba del bufete o de sus cuentas personales. ¿Tienes pruebas de eso? Documentación completa. Transferencias bancarias. Contratos de arrendamiento, facturas. Su esposo no fue tan cuidadoso como creía. Javier sacó otro sobre, este más delgado. Y hay algo más interesante. Valeria Ochoa tiene deudas considerables. Tarjetas de crédito al límite, un préstamo personal impagado, incluso debe 3 meses de comunidad en otro piso que tiene a su nombre en Getafe. Procesé esa información con creciente interés. Entonces no es solo una aventura romántica. Ella también está detrás del dinero. Sin duda alguna. He visto muchos casos así. La amante ve al hombre casado como su boleto a una vida mejor. Y cuando hay una herencia de 500 millones de euros en juego, Javier dejó la frase en el aire. ¿Algo más? Sí, seguí a su esposo ayer. Fue a un concesionario Lamborghini en La Castellana. Estuvo allí casi 2 horas. Habló con un vendedor, miraron modelos, incluso se sentó en un Huracán blanco perlado. Le tomé fotografías con teleobjetivo. Me mostró las imágenes en su tablet. Después lo vi haciendo una llamada telefónica. Por la lectura labial, creo que le estaba describiendo el coche a alguien, probablemente a ella. Sentí una mezcla de asco y satisfacción. Todo estaba saliendo exactamente como Marta y yo habíamos anticipado. Perfecto. Continúa vigilándolo. Quiero saber cada paso que da. Esa noche, Rodrigo llegó a casa de excelente humor. Silbaba mientras se quitaba la chaqueta, algo que no hacía en meses. «Te ves contento», comenté desde el sofá. «Ha sido un buen día en el bufete. Cerramos un caso importante». Se aflojó la corbata. «Oye, cariño, he estado pensando. Cuando recibas la herencia, deberíamos hacer una buena inversión. Algo sólido». ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, el bufete donde trabajo podría expandirse. Con una inversión de, digamos, 50 millones de euros, podríamos abrir oficinas en Barcelona, Sevilla, incluso en Miami. Yo pasaría a ser socio principal y... Se sentó a mi lado, tomando mis manos. Sería una manera inteligente de hacer crecer el dinero, ¿no crees? 50 millones. Qué modesto. Suena interesante. Pero primero quiero hablar con asesores financieros. Mi tía no construyó su fortuna tomando decisiones impulsivas. Vi un destello de irritación en sus ojos antes de que volviera a sonreír. Por supuesto, eres muy sensata.
Aunque yo soy abogado especializado en derecho mercantil, podría... Lo sé, mi amor. Pero esto es muy grande. Quiero hacer las cosas bien. Se fue a dormir con expresión tensa. Yo me quedé despierta, mirando mi teléfono. Tenía un mensaje de Marta Solís. Todo listo. Los bancos en Suiza y Luxemburgo están preparados. En cuanto don Esteban te dé acceso a las cuentas, avísame. Necesito los códigos de autorización y en 48 horas todo estará blindado. Tu esposo podrá buscar hasta debajo de las piedras, no encontrará ni un céntimo. Respondí con un simple entendido, esperando confirmación del notario. El jueves por la mañana recibí la llamada que esperaba. Don Esteban Villarreal, con su voz calmada y profesional. Señora Márquez, tengo buenas noticias. Todos los trámites han sido completados. Los bancos en Suiza y Luxemburgo han validado la documentación. Puede acceder a las cuentas a partir del lunes próximo. Necesitará venir a mi despacho para firmar los últimos documentos y recibir las claves de acceso. ¿El lunes? Así es. ¿Le viene bien a las 11 de la mañana? Perfecto, don Esteban. Allí estaré. Colgué y me quedé mirando el teléfono. El lunes. En 4 días tendría acceso a 500 millones de euros. Y en 6 días, esos 500 millones estarían completamente fuera del alcance de Rodrigo. Pero primero necesitaba representar mi papel a la perfección. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó del trabajo, lo recibí con una copa de vino y una sonrisa radiante. Tengo noticias. Anuncié con entusiasmo fingido. Don Esteban llamó. El lunes podré acceder a las cuentas. La transformación en el rostro de Rodrigo fue instantánea. Sus ojos brillaron con una codicia tan pura que resultaba casi cómica. ¿El lunes? Eso es fantástico, cariño. Me abrazó con fuerza. ¿Ves? Te dije que todo se resolvería pronto. Estoy nerviosa. Dije con voz temblorosa. Una actuación digna de un Goya. Es tanto dinero, Rodrigo. No sé ni por dónde empezar. Tranquila, mi amor. Yo te guiaré en todo. De hecho, se separó un poco, mirándome con expresión seria. Creo que deberíamos ir juntos a ver al notario. Así puedo revisar toda la documentación, asegurarme de que todo esté en orden desde el punto de vista legal. Ahí estaba. El primer movimiento. ¿Tú crees? No quiero molestarte con mis cosas. No es ninguna molestia. Gaby, somos un equipo. Tu herencia es... Bueno, es algo que nos afecta a ambos. Como tu esposo, es mi responsabilidad protegerte y aconsejarte. ¡Qué noble! ¡Qué protector! ¡Qué mentiroso asqueroso! Tienes razón. ¿Qué haría yo sin ti? Lo besé en la mejilla. Te amo, Rodrigo. Yo también te amo, cariño. Siempre estaremos juntos. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo envié un mensaje a Marta. Confirmado. Lunes a las 11 acceso a cuentas. Rodrigo intentará acompañarme al notario. ¿Cómo procedo? Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Dile que el notario solo permite la presencia de la heredera directa por temas de confidencialidad. Es mentira, pero él no puede verificarlo sin levantar sospechas. Ve sola, obtén las claves, y en cuanto salgas de allí, me llamas. Tengo un equipo de banqueros esperando en Ginebra. Comenzaremos las transferencias inmediatamente. El viernes fue un día extraño. Rodrigo estaba eufórico, haciendo planes en voz alta sobre inversiones, viajes, propiedades. Yo asentía, sonreía, agregaba comentarios ocasionales. Por dentro, contaba las horas. Javier me envió un nuevo informe. Rodrigo había vuelto al concesionario Lamborghini, esta vez con una cotización impresa. El Huracán blanco perlado costaba 320.000 euros. Una nadería comparada con 500 millones, pero una fortuna para cualquier persona normal. También había captado una conversación telefónica particularmente reveladora. Rodrigo hablando con Valeria. El lunes, mi amor. El lunes ella tendrá acceso al dinero. Le diré que necesitamos hacer algunas inversiones urgentes, que confíe en mí. Una vez que el dinero esté en cuentas que yo pueda controlar, todo será más fácil. El martes iremos al concesionario. Quiero ver tu cara cuando te entreguen las llaves de tu Lamborghini. ¿Y qué pasará con ella? ¿Con tu esposa? Gabriela, no te preocupes por ella. En unos meses iniciaré el proceso de divorcio. Diremos que teníamos diferencias irreconciliables, que el dinero cambió nuestra relación. Con los abogados correctos y un poco de paciencia, me quedaré con al menos la mitad. 250 millones de euros, Valeria. ¿Te imaginas? Tú y yo en una villa en Ibiza, viajando por el mundo, sin preocupaciones.
Suena como un sueño. Es nuestro futuro, preciosa. Solo unos días más de fingir. Escuché esa grabación 3 veces. Javier había hecho un trabajo excepcional. Cada palabra era clara, inconfundible. Más que suficiente para cualquier tribunal. El sábado, Rodrigo sugirió que fuéramos a comer a nuestro restaurante favorito, un argentino en el barrio de Chamartín donde habíamos celebrado tantos aniversarios. Fue surrealista sentarme frente a él, compartir una botella de Malbec, hablar de banalidades, mientras ambos sabíamos que estábamos jugando un juego mortal. O al menos él creía que jugábamos el mismo juego. Por nosotros, brindó levantando su copa. Por nuestro futuro juntos. Por el futuro, respondí chocando mi copa con la suya. Pero en mi mente agregué. Por tu caída estrepitosa, desgraciado. El domingo fue el día más largo de mi vida. Cada minuto se arrastraba como una hora. Revisé una y otra vez los documentos que necesitaría para el lunes. Confirmé por 5ª vez con Marta que todo estaba preparado. Verifiqué que Javier tuviera equipos listos para seguir a Rodrigo durante toda la semana siguiente. Todo tenía que salir perfecto. No había espacio para errores. Esa noche, mientras cenábamos, Rodrigo volvió a insistir en acompañarme al notario. No me siento cómodo dejándote ir sola a firmar documentos tan importantes. Ya te dije que don Esteban fue muy claro. Solo puede estar presente la heredera directa. Algo sobre confidencialidad bancaria internacional y protocolos de Suiza. Si no cumplo con esos requisitos, podrían retrasar todo el proceso semanas o incluso meses. Vi la frustración en su rostro, pero no podía hacer nada sin revelar sus verdaderas intenciones. Está bien. Pero prométeme que leerás todo con cuidado antes de firmar nada. Lo prometo. Y que me llamarás en cuanto salgas de allí. Por supuesto, mi amor. Me fui a la cama temprano, alegando un dolor de cabeza por los nervios. En realidad, necesitaba estar sola con mis pensamientos. Mañana cambiaría todo. Mañana comenzaría la verdadera guerra. Y Rodrigo Santana no tenía la menor idea de que ya la había perdido. Me quedé dormida con una sonrisa en los labios, imaginando su cara cuando intentara acceder a las cuentas y descubriera que estaban completamente vacías. Sería glorioso. El golpe maestro. El lunes amaneció despejado y luminoso, como si el universo conspirara para hacer de este día algo memorable. Me levanté a las 7, aunque llevaba despierta desde las 5 de la madrugada. Los nervios me habían mantenido en vela, repasando mentalmente cada paso del plan. Rodrigo seguía durmiendo, roncando suavemente con esa expresión de paz que solo tienen los que creen que todo sale según sus planes. Lo observé durante unos segundos, memorizando ese rostro relajado. Sería la última vez que lo vería así. Me duché, me vestí con un traje sastre color crema que proyectaba elegancia y control. Me maquillé con cuidado, no demasiado, solo lo suficiente para verme profesional y serena. Necesitaba parecer la viuda afligida que recibe su herencia, no la mujer que estaba a punto de ejecutar el plan más audaz de su vida. Cuando bajé a desayunar, Rodrigo ya estaba en la cocina preparando café. Me recibió con un beso en la frente. ¿Cómo dormiste, cariño? Con dificultad. Estoy muy nerviosa. Es completamente normal. Hoy es un día importante. Me sirvió café en mi taza favorita. Recuerda, lee todo con atención. Si algo no te queda claro, llámame de inmediato. Puedo estar en el despacho del notario en 15 minutos si me necesitas. Lo sé. Gracias, mi amor. Desayunamos en un silencio relativamente cómodo. Él revisaba su móvil constantemente, probablemente enviando mensajes a Valeria. Yo fingía leer el periódico mientras mi cerebro repasaba cada detalle de lo que estaba por venir. A las 10:15 salí de casa. Rodrigo me acompañó hasta el coche. ¿Segura que no quieres que te lleve? Segura. Necesito hacer esto sola. Es parte del proceso de cerrar este capítulo con mi tía. Me besó con ternura falsa. Está bien. Te amo. Llámame en cuanto termines. Lo haré. Conduje hasta el despacho de don Esteban en la calle Serrano, pero di 2 vueltas a la manzana antes de estacionar. Necesitaba asegurarme de que Rodrigo no me había seguido. Probablemente era paranoia, pero no podía arriesgarme. A las 11 en punto exactas entré al edificio. La secretaria de don Esteban me recibió con una sonrisa profesional y me hizo pasar de inmediato a su despacho. El notario me esperaba con una carpeta gruesa de documentos sobre su escritorio de caoba. Buenos días, señora Márquez. ¿Cómo se encuentra? Nerviosa, don Esteban, no voy a mentirle. Es completamente comprensible. Gestionar una herencia de esta magnitud no es algo que ocurra todos los días.
Abrió la carpeta con movimientos precisos. Bien, procedamos. Aquí están los documentos de transferencia final. Como le expliqué, su tía organizó sus activos en varias cuentas internacionales. La principal está en el Banco Privado de Ginebra, con 300 millones de euros. Otras dos cuentas en Luxemburgo suman 150 millones. Los 50 millones restantes están en activos inmobiliarios y acciones que se transferirán en las próximas semanas. Me mostró cada documento mientras explicaba los detalles técnicos. Eran al menos 30 páginas de documentación legal, todas con el sello oficial del notario y las firmas correspondientes. ¿Alguna pregunta antes de firmar? Solo una. Estos fondos son completamente míos, ¿correcto? Patrimonio privativo, como usted mencionó en la primera reunión. Absolutamente. Su tía fue meticulosamente clara en ese aspecto. Estos bienes no forman parte del régimen ganancial de su matrimonio bajo ninguna circunstancia. Están protegidos por la documentación notarial que ella preparó hace 15 años cuando usted se casó. Don Esteban me miró con expresión seria. Señora Márquez, permítame ser franco. He visto muchos casos donde familiares o cónyuges intentan reclamar parte de herencias como esta. Si alguien, cualquier persona, intenta presionarla o confundirla sobre la naturaleza de estos bienes, no dude en contactarme de inmediato. Asentí, conmovida por su preocupación genuina. Lo haré, don Esteban. Se lo prometo. Firmé cada documento con mano firme. Cuando terminé, el notario me entregó un sobre lacrado. Aquí están los códigos de acceso a las cuentas bancarias. Los números de cuenta, las contraseñas temporales y los códigos de autorización. Le recomiendo cambiar las contraseñas inmediatamente y establecer medidas de seguridad adicionales. Hizo una pausa. Y señora Márquez, permítame darle un consejo no solicitado. Este tipo de fortuna cambia las relaciones. La gente que creía conocer puede sorprenderla, no siempre para bien. Sea cautelosa, sea inteligente, y sobre todo protéjase. Gracias, don Esteban. Sus palabras significan mucho para mí. Salí de ese despacho a las 12:30. Me senté en mi coche, respiré profundo 3 veces y abrí el sobre. Dentro había 3 tarjetas con información bancaria impresa en tipografía elegante. Códigos que representaban 500 millones de euros. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. ¿Cómo fue? ¿Ya terminaste? Sí, todo salió bien. Fue más rápido de lo que pensaba. ¿Y? ¿Ya tienes acceso a las cuentas? Tengo los códigos, sí. Pero don Esteban dijo que debo esperar 24 horas para que se activen en el sistema bancario internacional. Algo sobre protocolos de seguridad. Escuché su suspiro de frustración apenas contenida. 24 horas. Bueno, supongo que después de semanas, un día más, no importa. Exacto. Llegaré a casa en 1 hora. ¿Comemos juntos? Por supuesto, cariño. Te prepararé algo especial. Hoy hay que celebrar. Colgué y de inmediato llamé a Marta Solís. Respondió al primer timbre. ¿Lo tienes? Lo tengo. 3 cuentas. Códigos completos. Excelente. ¿Puedes ir a un lugar privado donde puedas dictarme la información sin que nadie te escuche? Miré alrededor. Estaba estacionada en una calle residencial tranquila. Aquí estoy segura. Durante los siguientes 20 minutos, dicté cada número, cada código, cada detalle de las 3 tarjetas bancarias. Marta los repetía para confirmar, su voz eficiente y profesional. Perfecto. Ahora escúchame con atención, Gabriela. En exactamente 30 minutos, nuestros contactos en Ginebra y Luxemburgo comenzarán las transferencias. Moveremos los fondos en bloques a 5 cuentas diferentes que hemos preparado en tu nombre. 2 en Suiza, 2 en Luxemburgo y 1 en Singapur. Todas bajo estructuras corporativas completamente legales y blindadas. El proceso tomará aproximadamente 6 horas. 6 horas. Son 500 millones de euros, Gabriela. Los bancos tienen protocolos muy estrictos para transferencias de esta magnitud. Pero para las 7 de esta tarde, todo estará completado. Y créeme, tu esposo podrá contratar a los mejores hackers del mundo. No encontrará ni rastro de dónde fue el dinero. Sentí un escalofrío de emoción y miedo mezclados. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal. He hecho esto cientos de veces. Confía en mí. Colgué y me quedé sentada en el coche durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de poner en marcha. En 6 horas, 500 millones de euros desaparecerían del alcance de Rodrigo. En 6 horas, su plan perfecto se convertiría en cenizas. Conduje a casa intentando mantener la calma. Rodrigo me recibió en la puerta con una botella de champán. Por mi esposa millonaria.
Brindamos, comimos. Hablamos de futuros imaginarios que él creía reales y yo sabía imposibles. Cada minuto era una tortura deliciosa, sabiendo lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante en bancos de 3 continentes diferentes. A las 3 de la tarde, mi móvil vibró con un mensaje de Marta. Primera fase completada. 200 millones transferidos a Suiza. Todo según el plan. Borré el mensaje de inmediato. Rodrigo pasó la tarde en su despacho, probablemente consultando con sus abogados corruptos sobre cómo proceder con su robo. Yo fingí ver una serie en el salón, pero en realidad estaba pendiente de cada mensaje que llegaba a mi teléfono. 4:30. Segunda fase completada. 150 millones en Luxemburgo. 6:15. Tercera fase en proceso. 100 millones hacia Singapur. 7:10. Transferencias finales verificándose. Y finalmente, a las 7:03 de la tarde, el mensaje que esperaba. Completado. Los 500 millones están seguros y blindados. Tu esposo acabó de perder la partida. Enhorabuena, Gabriela. Eres oficialmente intocable. Me levanté del sofá y fui al baño. Me encerré. Abrí el grifo para disimular cualquier sonido y dejé escapar las lágrimas que había contenido durante semanas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación, de victoria, de justicia finalmente servida. Cuando salí, Rodrigo estaba en la cocina preparando la cena, silbando esa maldita melodía que había estado tarareando desde que supo de la herencia. ¿Tienes hambre, cariño? Mucha. Ha sido un día agotador. Imagino. Pero todo valió la pena, ¿no? Mañana podrás acceder a las cuentas y empezaremos a organizar las inversiones. Sí, mañana será un día interesante. No tenía idea de cuán interesante sería. Esa noche, mientras Rodrigo dormía plácidamente soñando con Lamborghinis y villas en Ibiza, yo me quedé despierta mirando el techo. Marta me había enviado un último mensaje antes de dormir. Mañana a primera hora sugiero que vayas al Banco Santander donde tienen la cuenta conjunta. Retira todo el dinero que puedas de las cuentas compartidas y transfiérelo a una cuenta individual. También cancela cualquier tarjeta de crédito adicional que él tenga vinculada a tus cuentas. Cierra todas las conexiones financieras con él antes de que intente hacer su jugada. Tenía razón. Mañana sería el día de cortar todos los lazos. Me quedé dormida cerca de las 3 de la madrugada, con una mezcla extraña de paz y anticipación. La parte más difícil estaba hecha. Ahora venía la parte más satisfactoria. Ver cómo se derrumbaba el mundo de Rodrigo Santana, ladrillo por ladrillo. Y yo tendría un asiento en primera fila para disfrutar del espectáculo. La caída del imperio de mentiras. El martes amaneció con una tormenta que parecía presagiar lo que estaba por venir. Me desperté antes que Rodrigo, como había planeado, y salí de casa a las 7:30 con la excusa de ir al gimnasio. En realidad, conduje directo al Banco Santander de la Gran Vía. Llegué cuando abrían las puertas a las 8:15. Pedí hablar con el director de la sucursal, el señor Alberto Fernández, un hombre de unos 55 años que conocía nuestras cuentas desde hacía años. Buenos días, señora Santana. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días, Alberto. Necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas. Durante la siguiente hora, procedí a desmantelar sistemáticamente todas las conexiones financieras que tenía con Rodrigo. Retiré mi parte de las cuentas conjuntas, dejando solo el mínimo legal. Cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que él tenía vinculadas a mis cuentas. Abrí una cuenta individual nueva donde transferí todos mis fondos personales. ¿Hay algún problema, señora Santana?, preguntó Alberto con evidente preocupación. Estos cambios son bastante drásticos. Digamos que estoy reorganizando mis finanzas personales. Asuntos privados, Alberto. Prefiero no entrar en detalles. Él asintió con comprensión profesional. Llevaba suficientes años en el sector bancario como para saber cuándo no hacer preguntas. Cuando salí del banco eran las 10 de la mañana. Rodrigo me llamó inmediatamente. ¿Dónde estás? Te he llamado 3 veces. En el gimnasio, mi amor. Tenía el móvil en el casillero. ¿Pasa algo? ¿Ya comprobaste las cuentas? ¿Ya puedes acceder al dinero de la herencia? Ahí estaba. La pregunta que llevaba esperando toda la mañana. Todavía no. Don Esteban dijo que hasta las 12 del mediodía no estarían activos los códigos en el sistema internacional. Algo sobre las diferencias horarias con Suiza. Escuché su respiración acelerada al otro lado de la línea. Está bien. ¿Vas a venir a casa? Sí, llegaré en media hora. ¿Necesitas algo? No, solo quiero estar contigo cuando compruebes que todo está en orden. Por supuesto que quería.
Quería asegurarse de que su plan seguía en marcha. Llegué a casa a las 11. Rodrigo estaba en el salón con su portátil, aparentando trabajar, pero vi que tenía abiertas páginas de bancos suizos y foros de inversiones. Estaba investigando cómo acceder al dinero que creía que pronto controlaría. ¡Qué patético! «Hola, cariño», me saludó con esa sonrisa falsa que ya me revolvía el estómago. ¿Lista para el gran momento? Nerviosa, en realidad. Nunca he manejado tanto dinero. Por eso estoy aquí, para ayudarte. Se acercó y me tomó de las manos. Mira, he estado pensando. Lo más inteligente sería transferir una parte considerable del dinero a cuentas aquí en España. Los bancos suizos son muy seguros, pero para inversiones y movimientos rápidos necesitamos liquidez local. ¿Cuánto estás pensando? Unos 100 millones para empezar. Los ponemos en una cuenta de gestión de patrimonio que yo controle. Quiero decir, que controlemos juntos. Así podemos... Rodrigo, lo interrumpí con voz suave. Son casi las 12. ¿Por qué no intentamos acceder a las cuentas? Vi el brillo de codicia pura en sus ojos. Saqué las tarjetas bancarias del sobre que me había dado don Esteban. Me senté frente a mi portátil y abrí la página del Banco Privado de Ginebra. Rodrigo se colocó detrás de mí, mirando la pantalla por encima de mi hombro. Introduje el número de cuenta, luego el primer código de acceso. La página cargó lentamente, y por un momento, solo por un segundo brevísimo, dudé. ¿Y si algo había salido mal? ¿Y si Marta no había completado las transferencias? La pantalla se actualizó. Saldo actual. 0,60 €. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, los latidos de mi corazón, el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. La voz de Rodrigo era apenas un susurro. Tiene que ser un error. Intenta con las otras cuentas. Abrí la segunda cuenta de Luxemburgo con manos deliberadamente temblorosas. Saldo actual. 000 € y la tercera. Saldo actual. 000 €. «No puede ser», gritó Rodrigo, apartándome bruscamente de la silla. Se sentó él mismo y comenzó a teclear frenéticamente, actualizando las páginas una y otra vez. 0, 0, 0. «Esto es imposible. El dinero no puede simplemente desaparecer». Yo permanecí de pie, observándolo, sintiendo una satisfacción tan intensa que casi me mareaba. «Quizás deberíamos llamar a don Esteban», sugerí con voz temblorosa, interpretando a la perfección a la mujer confundida y asustada. Rodrigo ya tenía su móvil en la mano, marcando con dedos temblorosos. Puso el altavoz. «Don Esteban Villarreal. Don Esteban, soy Rodrigo Santana, el esposo de Gabriela Márquez. Tenemos un problema gravísimo. Las cuentas de la herencia están vacías. Los 500 millones han desaparecido». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señor Santana, no entiendo su preocupación. Las cuentas no están vacías. Simplemente los fondos fueron transferidos según las instrucciones de la señora Márquez». El rostro de Rodrigo perdió todo el color. «¿Qué? ¿Qué instrucciones?» «Las que ella autorizó ayer tras recibir los códigos de acceso. Realizó transferencias completamente legales a otras cuentas de su propiedad. Todo está perfectamente documentado y dentro de la legalidad». «Pero eso es... Ella no puede tomar decisiones así sin consultarme. Soy su esposo. Tengo derechos sobre ese dinero». La voz de don Esteban se volvió fría como el hielo. «Señor Santana, le expliqué claramente en nuestra primera reunión que esta herencia es patrimonio privativo de la señora Márquez. Usted no tiene ningún derecho legal sobre estos fondos. Ninguno. Y si me permite un consejo profesional, le sugiero que consulte con un abogado antes de continuar con esta conversación». Colgó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia mí. «¿Qué hiciste?» «Protegí mi herencia», respondí con voz calmada, dejando caer la máscara de esposa sumisa que había llevado durante semanas. «¿O creías que era tan estúpida como para no darme cuenta de tus planes?» Su expresión pasó de la incredulidad a la rabia en segundos. «¿De qué estás hablando?» «Hablo de Valeria Ochoa, de tu aventura de 3 años, del apartamento en la calle Fuencarral que pagas con dinero desviado, de los correos donde planeas quitarme mi herencia y regalarle un Lamborghini a tu amante. ¿Quieres que continúe?» Vi cómo su rostro se descomponía. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Por primera vez en los 22 años que llevábamos casados, Rodrigo Santana no tenía palabras. «Gabriela, eso no es...»
Por favor, no me insultes negándolo. Saqué mi móvil y le mostré una de las fotografías que Javier había tomado. Rodrigo besando a Valeria en el portal de su apartamento. Tengo cientos como esta. También tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas, registros bancarios del apartamento que alquilaste para ella, extractos de las tarjetas de crédito que usabas para tus encuentros. Se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. ¿Cuánto hace que lo sabes? Desde el día después de la lectura del testamento. Revisé tu ordenador y encontré todos tus correos con ella. Tus planes para robarme. Tus promesas de una vida juntos con mi dinero. Gabriela, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Rodrigo. Lo vi todo. Leí todo. Escuché todo. Me senté frente a él, cruzando las piernas con calma. ¿Sabes qué es lo más triste? Que si me hubieras pedido el divorcio honestamente, probablemente te habría dado una parte justa. Pero no. Decidiste mentir, engañar y robar. Y ahora vas a pagar las consecuencias. Se levantó de golpe, la rabia volviendo a su rostro. Eres mi esposa. Estuvimos casados 22 años. Tengo derecho a algo de ese dinero. Legalmente no tienes derecho a nada. Consulta con tus abogados corruptos si no me crees. Me puse de pie, mirándolo con una frialdad que ni yo misma sabía que poseía. Pero si quieres pelear esto en los tribunales, adelante. Tengo la mejor abogada de derecho sucesorio de España. Y cuando presente las pruebas de tu infidelidad, de tu intento de fraude, de tus planes para dejarme en la ruina, el juez no solo te negará cualquier reclamación, sino que probablemente ordene que me pagues compensación por daños morales. Su móvil sonó en ese momento. Lo miró. Era Valeria. Rechazó la llamada, pero inmediatamente comenzaron a llegar mensajes. Pude ver las notificaciones en la pantalla. ¿Ya tienes el dinero? ¿Cuándo vamos por mi coche? Amor, el concesionario me llamó. ¿Confirmamos la compra hoy? Rodrigo, responde. Me estás asustando. Cada mensaje era una puñalada en su ego. En su plan perfecto. En su futuro imaginario con su amante de 34 años y su Lamborghini blanco. Deberías responderle, dije con tono suave. Decirle que el Lamborghini tendrá que esperar. Para siempre. Eres una perra, escupió con veneno. No, Rodrigo. Soy una mujer que finalmente despertó y se dio cuenta del tipo de basura con el que estaba casada. Me dirigí hacia las escaleras. Voy a empacar tus cosas. Tienes hasta mañana para salir de esta casa. Es mía, por si no lo recuerdas. La compré con mi dinero antes de casarnos. No puedes echarme así. Esta también es mi casa. Consulta con un abogado, Rodrigo. Estoy segura de que te explicarán que legalmente puedo echarte cuando quiera, especialmente considerando las causas que tengo. Subí 2 escalones y me detuve. Ah, y por cierto, esta mañana cerré todas nuestras cuentas conjuntas. Cancelé tus tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas. A partir de ahora, cada céntimo que gastes sale de tu bolsillo, no del mío. Lo dejé ahí, sentado en el sofá, con su mundo derrumbándose a su alrededor. Subí a nuestra habitación, cerré la puerta y finalmente, después de semanas de contenerme, me permití sentir. No lloré. En cambio, sonreí. Justicia. Dulce. Perfecta. Gloriosa justicia. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Javier Montero. Rodrigo acaba de llamar a Valeria. Le está diciendo que hubo un problema con el dinero, pero que lo resolverá pronto. Ella no le cree. Está gritándole. Parece que el romance perfecto tiene grietas. ¿Quieres que siga grabando? Respondí. Por favor, graba todo. Esta historia aún no ha terminado. Porque tenía razón. Esto apenas comenzaba. Y el final sería aún más espectacular de lo que había planeado. El derrumbe y la verdad al descubierto. Las siguientes 72 horas fueron como ver un castillo de naipes desmoronarse en cámara lenta. Rodrigo no salió de casa el primer día. Se encerró en su despacho, haciendo llamadas frenéticas a abogados que, uno tras otro, le confirmaban lo mismo. No tenía ninguna posibilidad legal de reclamar mi herencia. Yo me instalé en la habitación de invitados y observé el caos desarrollarse con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por la justicia servida. Tristeza por los 22 años que había desperdiciado con un hombre que resultó ser un completo desconocido. El miércoles por la mañana, Rodrigo finalmente bajó del despacho. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas y la ropa arrugada. Me encontró en la cocina preparando café. Gabriela, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, Rodrigo. Por favor.
Su voz sonaba quebrada, desesperada. Cometí un error terrible. Pero fueron 22 años de matrimonio. Eso tiene que significar algo. Me giré para mirarlo, mi expresión deliberadamente neutra. ¿Sabes qué significa 22 años de matrimonio para mí, Rodrigo? Significa 1095 días donde me mentiste, donde me besabas antes de irte a los brazos de otra mujer, donde cenábamos juntos mientras tú planeabas robarme y abandonarme. Tomé un sorbo de mi café. Así que no. Esos 22 años no significan absolutamente nada para mí ahora. Fue solo... Valeria era solo una distracción. Tú eres mi esposa, mi... No termines esa frase si quieres conservar un mínimo de dignidad. Dejé la taza en el fregadero. Y para tu información, Valeria acaba de descubrir que no habrá Lamborghini. Javier me envió las grabaciones de sus conversaciones. Ella te llamó mentiroso, estafador y otras palabras bastante creativas. Creo que tu historia de amor ha terminado. Vi cómo algo se rompía en su expresión. Hasta ese momento, creo que parte de él mantenía la esperanza de que podría recuperar algo. El dinero, quizás no. Pero tal vez su amante, su plan alternativo. Ahora se daba cuenta de que lo había perdido todo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz apagada. Quiero el divorcio, rápido y limpio. No voy a pelear por una compensación económica porque honestamente no quiero ni un céntimo que provenga de ti. Tú tampoco recibirás nada de mí. Cada uno se va con lo que trajo al matrimonio. Gaby, y quiero que salgas de esta casa hoy. No mañana, hoy. ¿A dónde se supone que vaya? Francamente no me importa. Llama a Valeria. Quizás todavía le quede algo de compasión. O vete a un hotel, o a la calle. No es mi problema, Rodrigo. Empecé a caminar hacia el salón, pero él me agarró del brazo. No con fuerza, pero con desesperación. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Iré a terapia. Romperé con Valeria. Haré lo que sea necesario. Pero no destruyas 22 años así. Me solté con un movimiento brusco. Yo no destruí nada, Rodrigo. Tú lo hiciste. El día que decidiste que tu codicia era más importante que nuestro matrimonio. El día que planeaste robarme y dejarme en la ruina. Tú destruiste esto. Ahora vive con las consecuencias. Esa tarde observé desde la ventana de mi habitación cómo Rodrigo metía maletas en su Mercedes. Se veía pequeño, derrotado, completamente diferente al hombre arrogante que había sido hace apenas unos días. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima. Pero la recordé rápidamente leyendo sus correos, sus planes, sus promesas a otra mujer con mi dinero. La lástima se evaporó. Se fue sin despedirse. El portazo de la puerta principal sonó como el cierre de un capítulo que debió haber terminado años atrás. Esa noche, Carmen vino a visitarme con una botella de vino tinto excelente y comida tailandesa para llevar. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras servía el vino en copas grandes. Extrañamente bien. Debería sentirme devastada, ¿no? El fin de mi matrimonio, todo ese drama. Pero solo siento alivio. Es porque tomaste el control. No fuiste la víctima pasiva esperando a que él dictara los términos. Fuiste la estratega que movió las piezas primero. Carmen levantó su copa. Por las mujeres que no se dejan pisotear. Por las mujeres que contraatacan. Brindé. Durante la cena, revisamos los siguientes pasos legales. Carmen me había conectado con una abogada matrimonialista excepcional, Patricia Mendoza, que prepararía los papeles del divorcio. Con las pruebas de infidelidad y fraude que teníamos, el proceso sería rápido. ¿Has pensado en qué harás ahora?, preguntó Carmen. Con el dinero, con tu vida. Es un nuevo comienzo en muchos sentidos. Honestamente, todavía estoy procesándolo todo, pero sé que no quiero una vida ostentosa. No quiero yates ni mansiones. Quiero propósito. ¿Cómo qué? Mi tía construyó un imperio textil ayudando a mujeres trabajadoras a tener empleos dignos. Quiero continuar ese legado, crear oportunidades, quizás establecer un fondo para mujeres empresarias o para mujeres escapando de matrimonios abusivos. Hice una pausa. Rodrigo no fue físicamente abusivo, pero el abuso económico y emocional es igual de real. Quiero usar este dinero para ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones como la mía. Carmen me miró con admiración genuina. Tu tía estaría orgullosa. Los días siguientes trajeron revelaciones interesantes. Javier me mantuvo informada de los movimientos de Rodrigo. Había intentado regresar al bufete donde trabajaba, pero los socios le pidieron su renuncia. Aparentemente, las irregularidades financieras que había cometido para pagar el apartamento de Valeria habían sido descubiertas durante una auditoría de rutina. Rodrigo no solo había perdido a su esposa y su herencia soñada,
También había perdido su carrera. Valeria, por su parte, había bloqueado todos los números de Rodrigo. Según los informes de Javier, ella había comenzado a salir con un empresario mayor, uno que sí tenía dinero real. Qué conveniente. El viernes de esa semana recibí una llamada inesperada. Era la secretaria de don Esteban. Señora Márquez, don Esteban la solicita en su despacho. Hay un asunto importante que necesita discutir con usted. Llegué a su oficina intrigada y ligeramente preocupada. ¿Habría algún problema con las transferencias? ¿Alguna complicación legal que no habíamos previsto? Don Esteban me recibió con su habitual profesionalidad, pero noté un brillo diferente en sus ojos. Señora Márquez, gracias por venir con tan poca antelación. Quería informarle personalmente que su esposo, el señor Santana, vino a verme ayer. ¿Rodrigo estuvo aquí? Así es. Intentó presionarme para que declarara que había irregularidades en el testamento de su tía, que el patrimonio privativo podía ser cuestionado. Incluso sugirió que yo podría haber cometido errores en la documentación. El notario se permitió una sonrisa fría. Le mostré la puerta inmediatamente y le informé que si continuaba con ese tipo de acusaciones infundadas, presentaría una denuncia por difamación ante el Colegio de Abogados. Lo siento mucho, don Esteban. No debería haberlo molestado. No tiene que disculparse por las acciones de su pronto ex esposo. Pero quería que supiera que también presenté un informe formal al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre su conducta. Su comportamiento fue completamente inapropiado e inadecuado para un profesional del derecho. Otra estaca en el ataúd de la carrera de Rodrigo. «Hay algo más», continuó don Esteban. Su tía dejó una carta, con instrucciones específicas de entregársela 3 semanas después de la lectura del testamento. Técnicamente, aún faltan unos días, pero dadas las circunstancias, creo que es el momento adecuado. Me entregó un sobre color marfil con el sello de cera de mi tía. Mi nombre escrito con su elegante caligrafía. Tómese todo el tiempo que necesite. Puede leerla aquí si lo desea. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había 3 páginas escritas a mano con la letra firme de la tía Magdalena. Mi querida Gabriela, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que he partido y que has recibido mi herencia. Espero que los fondos te llegaran sin complicaciones, aunque conociéndote, probablemente hubo drama. Siempre hay drama cuando hay dinero de por medio. Quiero explicarte por qué hice las cosas de esta manera, por qué establecí el patrimonio como privativo, por qué fui tan cuidadosa con la documentación legal. Hace 15 años, cuando te casaste con Rodrigo, vi algo en él que me preocupó. Era sutil, apenas perceptible, pero yo he vivido suficientes años para reconocer a un hombre que valora más el estatus y el dinero que el amor genuino. No dije nada porque eras feliz, o creías serlo, y no era mi lugar destruir tu ilusión. Pero tomé precauciones. Me aseguré de que si alguna vez mi fortuna llegaba a tus manos, estaría completamente protegida de cualquier intento de apropiación indebida. Si resulta que me equivoqué con Rodrigo, si resultó ser un buen hombre que te amó genuinamente, entonces estas precauciones fueron innecesarias pero inofensivas. Pero si tenía razón, si resultó ser el oportunista que sospeché que era, entonces acabas de esquivar una bala. Este dinero es tuyo, Gabriela, solo tuyo. No para mantener a un hombre, no para comprar amor o lealtad. Es tuyo para construir la vida que mereces, la vida que siempre debiste tener. Úsalo sabiamente, úsalo para bien. Y por favor, no lo desperdicies tratando de salvar a personas que no quieren ser salvadas o castigando a quienes no lo merecen. Simplemente vive. Vive la vida que yo nunca me permití vivir. Te amé como a la hija que nunca tuve. Y donde sea que esté ahora, seguiré velando por ti. Con todo mi amor, tía Magdalena. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Don Esteban discretamente me pasó una caja de pañuelos y se retiró a su biblioteca interior, dándome privacidad. Mi tía lo había sabido. Desde el principio lo había sabido. Y me había protegido incluso desde más allá de la tumba. Cuando finalmente recuperé la compostura, agradecí a don Esteban y salí de su despacho. Afuera, la lluvia había cesado, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Tomé mi móvil y llamé a Marta Solís. Marta, quiero establecer la fundación que hablamos. El Fondo para Mujeres Emprendedoras y para Víctimas de Abuso Económico. Quiero hacerlo en honor a mi tía Magdalena. Me parece perfecto, Gabriela. ¿Cuánto estás pensando en destinar? 50 millones para empezar. Y cada año destinaré más según veamos los resultados. Es una cantidad significativa. Haremos mucho bien con eso. Esa noche, sola en mi casa que ya no compartía con Rodrigo,
Me serví una copa de vino y me senté en el balcón mirando las luces de Madrid. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. Rodrigo acaba de mudarse a un apartamento pequeño en Vallecas. Un monoambiente. Muy diferente del piso de Salamanca. Pensé que querrías saberlo. ¿Continúo con la vigilancia? Respondí. No, Javier. Ya es suficiente. Gracias por todo. Era hora de soltar, de dejar que Rodrigo viviera con las consecuencias de sus decisiones mientras yo construía mi nueva vida. Una vida de libertad, propósito y justicia. Exactamente como mi tía Magdalena habría querido. Renacimiento y justicia final. 6 meses después, me encontraba sentada en la terraza de mi nueva oficina en el centro de Madrid, mirando los documentos que acababa de firmar. La Fundación Magdalena Cortés había sido oficialmente registrada y estaba lista para comenzar operaciones. 50 millones de euros destinados a ayudar a mujeres emprendedoras y a víctimas de abuso económico. El legado de mi tía viviría de una forma que ella nunca imaginó, pero que estoy segura habría aprobado completamente. Carmen entró con 2 cafés y una sonrisa radiante. Acabo de recibir la confirmación del juzgado. El divorcio es oficial. Estás oficialmente libre, Gabriela Márquez. Tomé el café y dejé que esas palabras me penetraran. Libre. Después de 22 años atada a un hombre que resultó ser un extraño, finalmente era libre. ¿Cómo te sientes? Ligera, respondí con honestidad, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. ¿Y Rodrigo? ¿Apeló? Ni siquiera lo intentó. Sus abogados le dejaron claro que con todas las pruebas que teníamos, cualquier apelación sería rechazada inmediatamente. Además, creo que ya no tiene dinero para pagar más honorarios legales. Me había mantenido deliberadamente alejada de cualquier información sobre Rodrigo durante estos meses. Necesitaba sanar, reconstruir, encontrarme a mí misma fuera de la sombra de ese matrimonio tóxico. Pero ahora que todo había terminado oficialmente, sentía curiosidad. ¿Sabes algo de él? Carmen dudó un momento antes de responder. Está trabajando como asesor legal en una pequeña empresa de importaciones. Nada glamoroso. El colegio de abogados lo sancionó por las irregularidades en el bufete y por su intento de presionar a don Esteban. No fue una expulsión, pero su reputación quedó destrozada. Nadie de prestigio quiere contratarlo. ¿Y Valeria? Se casó con ese empresario mayor hace 3 meses. Al parecer consiguió su vida de lujo, solo que con otro hombre. Carmen me miró con expresión seria. Hubo un detalle interesante. Rodrigo intentó contactarla varias veces después de que lo dejara. Ella lo bloqueó de todas partes y amenazó con pedir una orden de alejamiento si no la dejaba en paz. Sentí una punzada de algo. No lástima exactamente, pero tal vez comprensión de lo profunda que había sido su caída. Había perdido todo por codicia: su matrimonio, su carrera, su amante, su reputación. Era casi shakespeariano en su tragedia. Bien, dije finalmente. Espero que encuentre la forma de reconstruir su vida, pero lejos de la mía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad positiva. La Fundación comenzó a recibir solicitudes de mujeres de toda España. Historias de emprendedoras brillantes sin acceso a financiación. Mujeres escapando de matrimonios abusivos que necesitaban capital para comenzar de nuevo. Cada historia me recordaba lo afortunada que había sido de tener los recursos para protegerme. Una tarde de primavera, mientras revisaba solicitudes en mi oficina, recibí una visita inesperada. Mi asistente, Laura, entró con expresión preocupada. Gabriela, hay un hombre aquí que insiste en verte. Dice que es urgente. Se llama Rodrigo Santana. Mi primer instinto fue negarme, pero algo me detuvo. Quizás era curiosidad. Quizás era la necesidad de cerrar ese capítulo definitivamente. Hazlo pasar, pero quédate cerca por si necesito que se vaya. Rodrigo entró a mi oficina luciendo completamente diferente al hombre que había conocido. Su traje caro había sido reemplazado por ropa simple y algo gastada. Había perdido peso, tenía más canas, y sus ojos mostraban un cansancio profundo. Gabriela, gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. No, no lo tienes. ¿Qué quieres, Rodrigo? Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin ser invitado. Un gesto que me irritó, pero dejé pasar. Vengo a disculparme. Sé que es tarde, sé que no cambia nada, pero necesitaba decírtelo en persona. ¿Disculparte? ¿Después de intentar robarme 500 millones de euros? ¿Después de 3 años de infidelidad? ¿Después de planear dejarme en la ruina? Lo sé todo. Y no hay excusa que justifique lo que hice. Bajó la mirada a sus manos. Los últimos 6 meses han sido
Reveladores. Perdí todo, Gabriela. Mi carrera, mi reputación, la mujer que creía amar. Y en todo ese tiempo, lo único que podía pensar era en lo estúpido que fui. ¿Estúpido por dejarte atrapar o estúpido por hacerlo en primer lugar? Estúpido por no valorar lo que tenía. Por dejar que la codicia me cegara. Por creer que el dinero era más importante que la integridad. Levantó la vista. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que me arrepiento. Genuinamente. Observé a este hombre que había compartido más de 2 décadas de mi vida. Busqué en mi interior algún sentimiento. Rabia, dolor, incluso satisfacción por su caída. Pero solo encontré nada. Indiferencia completa. Rodrigo, no sé si tu arrepentimiento es genuino o si solo lamentas haber perdido. Honestamente, ya no me importa. Construiste tu propia trampa y caíste en ella. Eso es todo. Lo sé. Solo necesitaba decirlo. Se levantó para irse, pero lo detuve con una pregunta que había estado rondando mi mente. ¿Alguna vez me amaste? ¿En algún momento de estos 22 años sentiste algo real por mí? Rodrigo se detuvo en la puerta. El silencio se extendió durante largos segundos. Al principio sí. Los primeros años fueron reales. Pero con el tiempo, la ambición se convirtió en algo más grande que cualquier otra cosa. Y cuando conocí a Valeria y luego supe de la herencia, se pasó la mano por el cabello. No hay justificación. Me convertí en alguien que no reconozco. Alguien que mi madre habría despreciado. Pues al menos tienes esa claridad ahora. ¿Puedo preguntarte algo? Tu fundación. Vi los artículos en los periódicos. Es extraordinario lo que estás haciendo. Es lo que mi tía habría querido. Usar el dinero para ayudar a otras mujeres. Ella era una mujer sabia. Y tú eres como ella. Hizo una pausa. Espero que encuentres la felicidad, Gabriela. La felicidad real que yo nunca pude darte. Se fue sin mirar atrás. Laura entró un minuto después. ¿Estás bien? Perfectamente bien. De hecho, creo que eso fue exactamente lo que necesitaba para cerrar este capítulo completamente. Esa noche, reuní a mi pequeño círculo de confianza. Carmen, Marta Solís y Patricia Mendoza, la abogada del divorcio. Las invité a cenar en un restaurante elegante en el barrio de Chueca. Brindó. Levanté mi copa de champán. Por las mujeres que se salvan a sí mismas. Por las que se niegan a ser víctimas. Por las que convierten la traición en triunfo. ¡Salud!, corearon las tres. Marta se inclinó hacia mí con una sonrisa conspiratoria. Tengo noticias sobre tus inversiones. Los fondos que blindamos han generado rendimientos excelentes. En 6 meses has ganado otros 15 millones en intereses y dividendos. Extraordinario. Quiero destinar 10 de esos 15 millones adicionales a la fundación. Eres demasiado generosa, comentó Patricia. No es generosidad. Es justicia redistributiva. Ese dinero que Rodrigo quería usar para comprarse coches de lujo y villas, ahora está ayudando a 50 mujeres a abrir sus propios negocios y a 30 mujeres a escapar de matrimonios abusivos. Eso es poesía. Carmen levantó su copa nuevamente. Tu tía Magdalena debe estar brindando contigo desde donde esté. 3 meses después, la fundación organizó su primer evento público de recaudación en el Hotel Palace. Asistieron empresarias exitosas, figuras políticas y medios de comunicación. Yo di un discurso sobre empoderamiento femenino e independencia económica, que fue cubierto por todos los principales periódicos. Entre el público, vi caras de mujeres que habían recibido préstamos de la fundación, mujeres que ahora tenían negocios prósperos, mujeres que habían escapado de situaciones imposibles y estaban reconstruyendo sus vidas. Una de ellas, Elena Vargas, se acercó después del evento con lágrimas en los ojos. Señora Márquez, hace un año mi esposo me tenía controlada económicamente. No tenía acceso a ninguna cuenta, no podía trabajar, dependía completamente de él para cada céntimo. Cuando finalmente encontré el valor para dejarlo, no tenía nada. Su fundación me dio el préstamo que necesitaba para alquilar un pequeño local y abrir mi tienda de repostería. Ahora tengo 3 empleadas y estoy pagando el préstamo adelantado. Usted me salvó la vida. Abracé a Elena mientras ella lloraba en mi hombro, y en ese momento supe con absoluta certeza que todo lo que había pasado, todo el dolor y la traición, había valido la pena si conducía a este momento. Esa noche, sola en mi piso de Salamanca que ahora era completamente mío, revisé mi móvil. Tenía un mensaje de un número desconocido. Señora Márquez, soy Javier Montero.
Sé que me pidió que dejara de seguir a su ex esposo, pero pensé que debería saber esto. Rodrigo Santana acaba de comenzar a trabajar como voluntario en una organización que ayuda a personas sin hogar. Parece genuino. No sé si le importa, pero quería que lo supiera. Ha sido un placer trabajar con usted. Leí el mensaje 3 veces. Rodrigo ayudando a personas sin hogar. Tal vez su caída lo había transformado. Tal vez finalmente había encontrado algo de humildad y propósito. O tal vez solo estaba tratando de reconstruir su imagen. Honestamente, ya no me importaba. Él había elegido su camino. Yo había elegido el mío. Borré el mensaje y miré por la ventana hacia las luces de Madrid. Esta ciudad donde había vivido tanto dolor ahora era el escenario de mi renacimiento. 500 millones de euros. Una cifra que había desatado la codicia más oscura en el hombre con quien me casé. Pero esos mismos 500 millones ahora representaban esperanza, oportunidad y justicia para cientos de mujeres. Mi tía Magdalena me había dado mucho más que dinero. Me había dado la oportunidad de descubrir quién era realmente, de encontrar mi fuerza, de usar mi voz y mis recursos para cambiar vidas. Rodrigo había querido usar esos 500 millones para comprar coches de lujo y villas en Ibiza. Yo los estaba usando para construir un legado de empoderamiento femenino que duraría generaciones. ¿Quién ganó realmente? La respuesta era obvia. Me serví una copa de vino, brinqué sola en mi salón y sonreí. Por las mujeres que se niegan a ser víctimas. Por las que encuentran fuerza en la traición. Por las que convierten el dolor en propósito. Por mí. Por todas nosotras. Y sobre todo, por mi tía Magdalena, que me enseñó que el verdadero poder no está en el dinero que tienes, sino en cómo eliges usarlo. Esta era mi historia de venganza, pero más importante aún, era mi historia de renacimiento, y apenas estaba comenzando. Fin.